¿Qué tal? ¿Cómo está todo el mundo por ahí? Espero que estéis bien. Bueno, pues con este vídeo vamos a comenzar el tercer tema del ámbito social. Y más o menos podría decirse que ya hemos llegado a la mitad de temario. Mitad de temario, más o menos, porque en un principio se supone que este trimestre veremos 4 temas. Pero bueno, si Gabriel continúa llevando un ritmo potente, pues puede que veamos un quinto tema sobre economía. Eso ya estará por ver. Lo primero, mencionaros sobre este tema cuáles son los documentos básicos que vamos a ir manejando, las explicaciones. Mientras que en los otros temas, el de la descolonización y el tercer mundo y el tema de la Guerra Fría, las explicaciones principalmente han ido a través de los apuntes, lo que se llama tema 1 y tema 2. Aquí, para dar las explicaciones, aparte de utilizar los apuntes que reciben el nombre, como estáis viendo, de tema 3, dos puntos, España, transición y democracia, también voy a ir trabajando a la vez las actividades en clase, ¿vale? Actividades en clase, transición y democracia. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque nos vamos a encontrar aquí un documento largo de muchas páginas que complementa toda la información que aparece en los apuntes. Información que muchas veces está demasiado simplificada. Y como en las tareas y exámenes de Gabriel muchas veces no sabemos bien por dónde van a ir las cosas, a veces son muy fáciles, a veces son muy difíciles. Bueno, pues vamos a intentar abarcar un poquito todo lo que hay aquí. Os voy a presentar estos documentos, ¿vale? Deciros antes de ello que yo os aconsejo siempre que imprimáis las cosas, que vayáis a una papelería e imprimáis estos temas, ¿de acuerdo? Y lo tengáis delante en papel, que no dependáis tanto de las pantallas digitales para el desarrollo. Bueno, pues presentando los dos documentos, como decía, el primero, el tema en sí, lo que son los apuntes, es este documento que veis aquí, ¿de acuerdo? Es un tema que son 13 páginas en total. No es una información en general dura, pero sí hay que tener las cosas muy claritas para comprenderlo, ¿vale? Aquí el problema que nos encontramos es que hay cositas que hay que saberse de memoria. Nombres, reconocer caras, ¿de acuerdo? Personajes históricos, hay muchos personajes históricos. Yo, como siempre, voy a intentar ayudar para ir desgranando la información más importante e ir separando un poquito lo que es más accesorio y complementario, ¿no? Bueno, pues estos son los apuntes principales, pero como os decía, en algunos aspectos están muy simplificados. Y para ello nos viene muy bien trabajar a la paz las actividades en clase, es decir, esa colección de fotografías y apuntes complementarios que pone Gabriel y que serían estos que tenemos aquí. El problema que nos encontramos con este documento es que es larguísimo, son 37 páginas, ¿de acuerdo? Para mi gusto es demasiado denso. No lo vamos a ir viendo todo porque no todo es relevante, ¿de acuerdo? No os asustéis de entrada. Pero sí es un tema, a mi entender, que es más grande de lo que yo hubiese puesto, ¿vale? Pero es lo que tenemos y debemos de trabajar con ello y hacerlo lo mejor que podamos. En este tema os decía, hay que estudiarse muchas cositas de memoria, pero como siempre es básico comprender las cosas. Lo primero es comprenderlo. Y esa va a ser mi idea principal, ¿de acuerdo? Como siempre en el trabajo y en el desarrollo. Luego deciros qué vamos a ver en este tema muy en líneas generales, qué vamos a ver en este tema de la transición de España o en la España desde 1975. Bueno, para entender el contexto de este tema nos tenemos que situar en estos apuntes que nosotros estudiamos al final del segundo trimestre. Que estos apuntes ya a mí prácticamente en clase apenas me dio tiempo a verlos, vi las primeras páginas, muy poquito, y ya os tocó estudiarlo en casa, ¿vale? De cara a los exámenes que lo teníamos como una semanita después. Bueno, pues como os decía, tenemos que situarnos en estos apuntes. En estos apuntes nosotros estudiamos dos cositas. De una parte, la guerra civil, que fue una guerra, ya sabéis, que tuvimos en España durante los años 1936-1939 y que terminó con el éxito por parte del bando nacionalista, ¿no? Y se impuso
el franquismo dentro de España, una dictadura de tipo conservadora y que dejó a España bastante atrasada respecto al resto de Europa. Esta, por tanto, sería la segunda parte que se vieron en esos apuntes, ese régimen franquista, esa dictadura de Franco que tuvimos en nuestro país, observad bien la fecha, desde el 1939 hasta 1975, esto es, desde que terminó esa guerra civil hasta que en esta fecha muere Franco. Y ahí va a ir acabándose dicha dictadura y vamos a pasar a un nuevo sistema político, que es el que actualmente tenemos en España. Vamos a pasar a la democracia. Fijaos bien que este tema que se estudió en el segundo trimestre finaliza en el año donde comienza el tema nuevo. Por tanto, lo que nosotros vamos a estudiar en este tema es justamente desde que se muere Franco y se llevan a cabo toda una serie de reformas en España que nos van a llevar hasta el sistema democrático que actualmente tenemos. Por eso, a este tema se le llama transición y democracia, porque lo que vamos a estudiar en este tema es cómo se produce esa transición, es decir, ese proceso que se inicia con la muerte de Franco en 1975 y que nos va a llevar a España a lo largo de los siguientes años a la democracia, y luego ya vamos a estudiar propiamente nuestro sistema democrático, es decir, vamos a estudiar nuestra Constitución de 1978 y como vais viendo por aquí en la penúltima página, pues un poquito los distintos gobiernos que hemos tenido. Acá no aparece Pedro Sánchez porque es demasiado moderno, ¿no? Para estudiarlo en nuestras elecciones y bueno, ya la historia dejará al gobierno de Pedro Sánchez pues, en su lugar oportuno y lo estudiarán en el futuro otros alumnos. Bien, pues vamos a empezar el tema.